Evasión informativa, caída del consumo de noticias digitales, son ideas que extraemos del Digital News Report de España 2023, un informe que la Universidad de Navarra elabora cada año sobre la evolución del consumo de información digital en España. En este segundo podcast hablaremos sobre el fenómeno de la evasión informativa con la investigadora Elsa Moreno. Buenos días, Elsa. Hola, ¿qué tal? Y también nos vamos a fijar en las fuentes informativas con Avelino Amoedo. Bienvenido, Avelino. Hola, buenos días. Muchas gracias, igualmente. Comenzamos hablando de las fuentes de información, Avelino. ¿Cómo se informan los españoles? ¿Cómo se informa? Bueno, aquí en este informe tenemos mucho por decir y mucho por hablar. Entonces vamos a hablar ahora de las fuentes entendidas como tipos de medio que utilizan los internautas para informarse. Entonces, ¿cómo se informan? Pues desde luego los internautas utilizando la diversidad de medios que tienen a su disposición. Que cada vez son más, no todos los días, no todos los años, pero ciertamente hay un abanico o una variedad de medios que se está utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo últimamente? Bueno, que tras la pandemia ha habido algunos cambios ligeros. Tampoco son muy grandes en los últimos 3-4 años, pero sí hay algunos cambios que están ocurriendo, ¿no? Y cambios que ya venimos apuntando principalmente desde nuestro informe de 2018. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que por una parte, tras la pandemia, ha disminuido ligeramente el consumo de noticias en medios digitales. Del año pasado a este año ha bajado 5 puntos porcentuales. Ese conjunto de medios digitales, el consumo ahora mismo es del 74%. No llega a 8 de cada 10 internautas que utilizan esos medios digitales, ¿no? Y hemos visto que baja ligeramente el consumo informativo en redes sociales, ligeramente, ¿no? Son 6 puntos del año 22 al año 23. Ahora mismo, más o menos, la mitad de los internautas utilizan las redes sociales para informarse, ¿no? Bueno, esto por una parte, que serían como los grandes titulares. Bueno, me falta decir también qué pasa con los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales offline. Bueno, pues vemos que el consumo está estable, al menos en el último año. Se mantienen la utilización de los diferentes medios tradicionales offline. ¿Y en qué porcentaje, en qué grado? Pues en el 69%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 internautas utiliza al menos un medio tradicional para informarse. Y como gran titular también vemos que la televisión baja, pero menos en estos últimos 2 años, ¿no? Luego podemos ir, si queréis, viendo medio por medio cuál es el consumo y los cambios que ha habido en estos últimos años. Uh-huh. Vamos a ir detallando, como nos dices, Avelino, porque también lo que interesa mucho en este informe es la tendencia, para también en algún momento poder anticipar, pero ¿con qué quieres que comencemos? Bueno, si os parece, empezamos por el medio más importante y vemos el consumo de la televisión. Vemos que la televisión como medio informativo, el consumo de noticias en televisión, ahora mismo está en apenas 6 de cada 10 internautas, es un 56%. Vemos que sobre todo son los mayores de 45 años quienes utilizan la televisión como medio informativo. El porcentaje es superior, llega al 65%, se acerca a 7 de cada 10. Y entre los internautas de 18 a 44 años, un 43%. Entonces vemos que hay un consumo que cada vez es menor de la televisión, aunque la televisión podemos decir que sigue siendo el medio más utilizado para informarse, ¿no? ¿Qué ocurre con las redes sociales? Bueno, pues con las redes sociales podemos decir que el 50%, la mitad de los internautas, las utiliza alguna vez para informarse online, ¿no? Vemos que ese porcentaje es mucho más elevado en el caso de los jóvenes hasta 34 años. Llega al 60%, son 6 de cada 10. Pero no es despreciable en los adultos a partir de 45 años. Es un 56%. Bueno, también vemos que el consumo es algo mayor entre las mujeres. Es el 53% frente al 47% entre los hombres. Bueno, ¿y qué ocurre con las redes sociales, como decíamos al principio? Pues que en este último año han perdido 6 puntos. 6 puntos de 2022 a 2023 en ese consumo. Y si tenemos en cuenta el año 2018, fíjate, ahí el consumo el dato que teníamos era el 60%, 6 de cada 10. Ahora estamos en 5 de cada 10, ¿no? Tenemos esa evolución.
Bueno, esto con respecto a las redes sociales. Hay otros medios, lógicamente. Tenemos los periódicos digitales, las webs y apps. El consumo, el dato que tenemos del consumo de los internautas es 3 de cada 10, el 30%. Durante la pandemia era algo superior. En los años 2021 llegó a casi el 40%. Pero vemos que efectivamente en estos 2 últimos años ha retrocedido, ¿no? Entonces vemos también que hay algo más de consumo entre los hombres, el 35%, que entre las mujeres, que se quedan el 26%. Bueno, con los periódicos, pues mira, un dato, desde el año 16 el consumo informativo de los periódicos de papel, se ha reducido prácticamente a la mitad. El porcentaje entonces era del 56%, ahora lo tenemos en el 23%. Y hemos visto también que en estos últimos 3 años, en el 20, 21, 23, está más o menos estable, ¿no? Con lo cual el consumo ahora de los periódicos está, como he dicho hace un momento, en el 23%. También son más hombres que mujeres, ¿no? Y también son ciertamente las personas o los internautas mayores de 45 quienes consumen periódicos principalmente, ¿no? Ese porcentaje está en el 25%, ¿no? Entre los jóvenes de 18 a 34, el 17, son 8 puntos menos. Bueno, hay otros medios digitales, las webs y apps de televisión y radio. Durante la pandemia era algo superior, estaba en torno al 27%, años 20, 21, 22. Ahora mismo, este año 23, está en el 22%, con lo cual hay una pérdida también de 5 o 6 puntos, ¿no? No vemos diferencias significativas por edad. Otras fuentes, vamos ahora a la fuente tradicional importante, que es la radio. Pues se mantiene estable en los últimos 3 años alrededor del 20 y algo por ciento, el 22 más o menos, ¿no? Ha estado estable durante la pandemia. Se dice que ha habido mayor consumo de radio. Nosotros, por parte de los internautas, los datos que tenemos anualmente, vemos que ese registro ha permanecido estable entre el 22, el 23 y el 24%. También, lógicamente, son los mayores de 45 años quienes consumen más radio informativa. Bueno, luego hay otras fuentes. En otro podcast hablaremos también principalmente de los medios solo online, ¿no? Pues más o menos el dato que tenemos de consumo de los medios solo online como fuente informativa es que está alrededor de 2 de cada 10 internautas, ¿no? Y por último, por terminar ya con el listado de fuentes que tenemos, las revistas digitales en web y app es 1 de cada 10 y las revistas pues están más o menos en un 4%. Uh-huh. Esto en cuanto al acceso a las fuentes, existe el fenómeno de la evasión informativa. Elsa, cuéntanos. Sí, existe el fenómeno de la evasión informativa entendida como aquella práctica o hábito que tienen los internautas y que, si todos pensamos, probablemente lo hemos hecho de manera voluntaria, de manera, pues eso, evasión activa, cuando nosotros recibimos una notificación informativa, por ejemplo, en el móvil, o encendemos nuestro portátil o nuestra tablet y nos aparece una notificación informativa, una última hora, y nosotros eludimos eso. Ese fenómeno de la evasión deliberada o evasión activa de las noticias lo va midiendo también este informe, porque es interesante. De alguna manera nos plantea también la cuestión de que cada vez son más los internautas, las personas que están online, pero están desconectados de la información, desconectados del periodismo. Y no deja de ser una cuestión pues también importante, ¿no?, para los que trabajamos en la información. Entonces, el desafío que ya venimos resaltando en los informes anteriores acerca de cómo reconectar con las distintas audiencias y mantener ese engagement, pues permanece, y yo diría que cada vez es más difícil. ¿Cuál es el dato, digamos, principal de esta medición? Que 6 de cada 10 usuarios españoles están evitando activamente las noticias. Son 5 puntos menos que el año pasado, y si lo vemos en el marco de los 46 países del informe global, podemos decir que España está un poco por debajo. O sea, que más o menos estamos ahí, ¿no? Pero otro dato muy significativo es que solo 3 de cada 10 personas que están online, usuarios, nunca rehuyen la información. Es decir, los que tienes muy fieles son 3 de cada 10, ¿no? Y por dar así otra tendencia, como decías tú, que es importante dar tendencia, el principal grupo por edad, que es más avoider, ¿no?, utilizando el término anglosajón, es el público menor de 45 años. Hay que decir que los más interesados en las noticias
son los mayores de 45 años. Entonces es normal, lógico también, que la gente por debajo de los 45 años sean los que ejercen esta evasión deliberada, ¿no? Y en cambio, el grupo que se mantiene de referencia, que nunca evita las noticias, son los mayores de 55 años. También coincide, y es lógico, con que los hombres, además de más de 45 años, son los que más interés, en principio, están más predispuestos a consumir información. No sé si es algo que pregunta el informe, pero ¿hay motivos que esgrimen los españoles para evitar las noticias o no entra ahí? Bueno, sí que podemos, motivos como tal, pregunta acerca de los comportamientos, no tanto de los motivos, sino de los comportamientos. Sí que el año pasado el informe realzaba acerca de, quizá por la cuestión que tú vas, ¿no? Y luego si observamos qué tipo de noticias, si quieres luego entramos a eso, qué tipo de noticias, qué tipo de temáticas se evitan, pues vemos como por ejemplo ahí fundamentalmente 6 de cada 10 usuarios en España nos están diciendo que evitan noticias de política, normalmente política nacional, la guerra de Ucrania y también el clima o salud. Con lo cual, bueno, pues digamos que la preocupación social que hay acerca de la salud mental, acerca de lo que son también la influencia de la emoción en el consumo de noticias, vemos que de alguna manera, bueno, pues puede influir. Pero en concreto este año sí hemos profundizado acerca del comportamiento y es interesante porque aquí entra en juego también un poco la polarización política que viven distintos países, ¿no? Entonces podemos decir que hay como 2 comportamientos principales o tipos de evasión informativa, ¿no? De cómo se está evitando. Por una parte, al relacionar interés en política e interés en las noticias, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que la mitad de los españoles que están desinteresados en las noticias, no me interesan las noticias, realizan una evasión indiscriminada de fuentes, ¿no? Entonces, este patrón es bastante similar al resto de los 46 países. Pero aquí en España, a diferencia de otros países, sobre todo los que están más polarizados, como puede ser Estados Unidos, pues vemos que sí están interesados en política. O sea, no me interesan las noticias, pero sí me interesa la mitad, te dice el 53% de la política. Es un tipo de comportamiento. Y el otro tipo de comportamiento es que también la mitad de los internautas que están extremadamente o muy interesados en las noticias, es decir, los que de alguna manera es un público más fiel, lo que hacen es una evasión más selectiva hacia determinados temas, determinado tipo de noticias y también con la frecuencia de acceso. Por ejemplo, ¿no? Pues si yo estoy acostumbrado a que al mediodía o por la noche o por la mañana, lo que pasa es que se ve más al mediodía, en la noche, pongo la radio para ver cómo va informativamente el día, ahora he dejado de hacerlo, porque estoy en otro lado, ¿no? o en otros espacios. Y entonces, esos son esa evasión más indiscriminada, esa evasión más selectiva, pues también se subraya este año y tiene que ver también con la exposición selectiva, de algún modo, a cómo consumes información, ¿no? Por ejemplo, pues se ve ahí la influencia, por ejemplo, la gente que se ubica políticamente más en la derecha, podemos decir que hace una evasión más activa acerca de determinados medios o determinadas marcas informativas, por ejemplo. Uh-huh. Queríamos conocer estas conclusiones de cómo los españoles se informan, a través de qué medios y también qué y por qué evitan en las conclusiones de este informe 2023 del Digital News Report. Avelino Amoedo, Elsa Moreno, muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias a todos. Nos encontramos de nuevo en el siguiente videopodcast para profundizar sobre el consumo alternativo de noticias. Y mientras tanto, ya sabéis que podéis encontrar toda la información en www.digitalnewsreport.es.